en el pos del emprendimiento, pues al final son técnicos que tienen una formación y que hacen muy bien su trabajo, ¿no? Nosotros solemos comparar con los curas. Dan cursos de matrimonio, pero los curas no se han casado nunca. Nosotros intentamos aportar ese valor añadido. Nosotros sí que nos hemos casado. Todos los días 30 de cada mes sentimos el hierro de pagar las nóminas y la seguridad social. Todos los 20 de cada 3 meses sentimos el hierro de pagar, tomar decisiones que se equivocan, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses en la ceremonia de entrega de nuestros premios, Premio Pobre Empresario, pues dije a los políticos presentes que teníamos la sensación de la alfombra roja para emprendedores, si acaso se le quedado entre el culo, porque entre la alfombra roja no es. Hemos asistido y hemos trabajado y colaborado en la medida en que se nos ha pedido esa colaboración a la elaboración de la ley del emprendedor. La ley del emprendedor para nosotros ha sido la apertura de las montañas, pero salieron un ratón. Nos hemos quedado a medias, muy a medias, con el derecho no llegamos ni a medias. Sabemos que es positivo que haya una ley de emprendedor, porque por lo menos en el enunciado utiliza la palabra emprendedor, pero la efectividad de las medidas contempladas en ella no está llegando, salvo la famosa tarifa plana, que nunca hemos sabido si formaba parte de la ley del emprendedor, lo que a posteriori o no sabemos qué pasó ahí, pero sí que es cierto que se está utilizando y es muy efectiva. Pero el resto de medidas se ha quedado. El emprendedor se aprueba el año pasado y de repente por la puerta de atrás nos encontramos el día 30 de enero cuando vamos a pagar la seguridad social y ya no podemos aplazar. Es una medida que tiene claramente efectos recaudatorios, pero que es muy lesiva para el conjunto de los emprendedores. Por lo tanto, encontramos unas disfunciones en el sistema que nos llevan a pensar y a decir, por supuesto, porque es nuestro deber, de la forma más respetada posible, que quien está al frente le falta mucho conocimiento, por no decir, que a veces también lo decimos cuando en el calentamiento de los diálogos sobre una mesa se produce, que no tiene ningún conocimiento. Nosotros como comunidad tenemos el deber de expresar, a veces en privado cuando toca, pero yo creo que también toca decirlo en público, sobre todo cuando llegan periodos electorales como los que hemos vivido o como los que vamos a vivir, ¿no? Es darles un toque de atención, porque si de verdad en este país se quiere hacer una causa nacional del emprendimiento, hay que tener eso. Y hay que trabajar en muchos aspectos en los que la ley del emprendedor o directamente no ha tratado o ha tratado de forma muy superficial, ¿no? No solamente hablo de la financiación, que es lo primero que podemos percibir cuando vamos a poner en marcha nuestro negocio, sino también hablamos de cargas burocráticas, que todos acabamos de escuchar a la viceconsejera que ha dicho que quiere eliminar trabas. A ver, pero un poquito más de velocidad, por favor, porque cuando se vayan a eliminar las trabas, es que no quedan emprendedores para que las trabas sean eliminadas. Y hay cosas que se pueden hacer que, de verdad, yo entiendo que ahora mismo no hay dinero en las arcas públicas, pero hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Y sobre todo lo que es remover trabas burocráticas es absolutamente gratuito. Lo único que hay que tener es la determinación de hacerlo y la energía para hacerlo. En ese sentido también estamos dando la batalla, fundamentalmente a nivel municipal, pues con un volumen de trabajadores y trabajadoras en paro, que fueron aquellos que en los principios de siglo fueron abandonando el sistema educativo porque tenían fácil acceso a un trabajo muy poco cualificado, pero con muchas horas se podía ganar una cierta cantidad de dinero y por lo tanto son muchas personas de más de 30, 40, entre 30 y 40 años que en estos momentos se encuentran en el paro, que no tienen ninguna cualificación, que además todas las inversiones de aquel tiempo, sí, la inversión en vivienda, la inversión en coches de alta gama, etcétera, todo aquello se ha derrumbado y en estos momentos muchos de ellos son también presas de los desahucios. Esto, el escenario del modelo, las consecuencias de ese modelo asentado fundamentalmente en la construcción, en el ladrillo, con mano de obra poco cualificada. Evidentemente, sabéis que tuvimos un mercado de trabajo muy precario, bajos salarios, que se corregían por las muchas horas extraordinarias que se han hecho. Hoy hace unos días hemos presentado un informe de las horas extraordinarias en España, y nos da que si no hubiera esas horas extraordinarias se crearían 329.000 empleos, pero completos, no parciales, completos. Por tanto, ese es uno de los vicios que ha tenido nuestro sistema productivo a lo largo de todos estos. Evidentemente,
veremos lo mismo, que bueno, pues que no ha habido una política industrial. Del corredor, donde hay una iniciativa de reactivación de la zona, donde están empresarios, sindicatos, los 18 municipios, todos los partidos políticos, lo han demostrado con informes, estudios, como en el 2002 empiezan las deslocalizaciones, deslocalizaciones y empieza a caer el tejido industrial. Se ha producido ahí y se ha producido en todas partes, ¿no? Y evidentemente a partir de ahí pues nos hemos encontrado pues, con otro de los problemas que estamos en esta crisis, que evidentemente si el sector financiero ha inyectado prácticamente a un sector tan poco competente y de tanto riesgo los miles de millones de euros que ha incorporado en estos momentos, evidentemente ha habido un pinchazo de la burbuja y por lo tanto ha habido un pinchazo de una crisis financiera más fuerte que ningún otro sector. Por lo tanto ese era el escenario del modelo productivo en la Comunidad de Madrid, pero yo no quiero tampoco señalar solamente esto, porque a pesar de todo la Comunidad de Madrid cuenta, y lo avanzo por si al final no me va a dar tiempo a verlo, cuenta con sectores de una gran fortaleza que incluso a lo largo de los años de crisis han seguido generando empleo, por lo tanto han seguido creciendo. Son todos aquellos sectores vinculados, muchos a la industria aeroespacial, incluso en estos momentos vinculado a toda la industria de vehículos, en fin, de transporte. Estamos teniendo sectores que están aguantando, tienen fuerza, de la misma manera que estamos en una comunidad y de hecho ha jugado un papel fundamental en lo que hemos hecho en cuanto al desarrollo tecnológico que se ha producido en nuestro país. Por lo tanto, hay mimbres para hacer las cosas de otra manera, pero hay que cambiar la orientación de la política, que es una de mis primeras conclusiones. Se ha dejado hacer. Hemos tenido grandes debates en esta comunidad, donde alguien me preguntaba en el Consejo Económico y Social que para qué política industrial. Evidentemente no ha habido política industrial. Que, como dice Jesús Moza, ¿no? Las gallinas que entran por las que van saliendo. Aquí nadie ha planteado ninguna política de fijar las industrias que teníamos, de buscar nuevas inversiones en política industrial, y por lo tanto esto es lo que ha ocurrido. No solamente ha ocurrido en Madrid, ha ocurrido en España, pero Madrid con mucha fuerza, lo veremos luego, ¿no? Y está ocurriendo en toda Europa. Por eso hoy hay un clamor de todos los sindicatos, ¿no? De la Confederación Europea de Sindicatos, nosotros Comisión sobre la SUGT en España, aquí en Madrid, de que se tiene que volver a una política industrial, a una política de sistema productivo potente que venga desde arriba hasta abajo. Pero más allá del productivo y la destrucción del empleo, pues nos ha llevado a lo que os decía antes respecto al paro. A ver cómo va esto. No me voy a detener mucho en esto porque lo he comentado al principio, pero sí que nos encontramos con este tipo de indicadores respecto al empleo, el empleo de larga duración, empleo que no tiene ningún tipo de parados o paradas que se quedan sin ningún tipo de ayuda ni de prestación, etc. Y lo mismo, lógicamente, en el ámbito de la familia. La verdad es que se me va a poner los títulos. Pero sí que quería llamar la atención brevemente sobre esto, porque es una de las... bloqueando las familias que no llegan a fin de mes. Y me paro aquí porque este es otro de los problemas que estamos teniendo en estos momentos. No solamente el número de parados, los parados, lógicamente que la prestación baja, lo que está ganando lo que reciben por salario, sino la caída además de ayuda todavía mucho más pequeña, sino familias que no tienen ningún ingreso. Pero es que además, ligado a esto, el efecto de la reforma laboral ha hecho que esos salarios precarios, esa precariedad que decía al principio, han llevado a que también haya una caída respecto a la capacidad adquisitiva de las familias. Y eso nos lleva directamente a una crisis de consumo en nuestro país. Hoy, el problema, y lo comentaba antes, por lo tanto, uno de los problemas serios que tenemos, aparte de injustos, es estas rebajas salariales que se han producido, es que están golpeando también el consumo. Quería llamar la atención sobre las cifras de pobreza que se están dando, ¿no? Y sobre todo que están dando con especial fuerza. El otro día presentábamos un informe con datos del Instituto de Estadística de Estadística, donde tenemos, pues, calculamos que en torno a 155.000 personas mayores que están por debajo del umbral de pobreza y pasando. Pero bien, dicho esto, yo quería llamar la atención, a ver si se ve bien. Vamos a hablar del modelo productivo. Lo que decía al principio sobre
sobre una foto, ¿no? Como veis, si vemos cómo está el índice de viviendas iniciadas, en el 2008, no sé si se ve bien, o sea, la más larga es la de España, ¿no? En el 2008, en España se inician casi el doble de viviendas que en Europa. Ese es el modelo que teníamos hasta ahí. Por tanto, ese era el escenario, con el cual podéis ver cómo funciona en cada uno de los colores, en cada uno de los países a lo largo de los años. Entonces, ese es el escenario que teníamos del modelo de sistema productivo, lo que mejor representaba esto. Y aquí tenéis la evolución, cómo ha ido evolucionando la industria, el valor añadido bruto industrial a lo largo de los años en toda Europa, donde se ve claramente, primero, cómo está influyendo en toda Europa, cómo hay una pérdida de riqueza industrial y de tejido industrial en toda Europa, pero fijaros cómo queda España. Antes de pasar a Madrid, que prefería daros estos datos, que como veis España es la que más deterioro industrial tiene después de Italia. Y son algunos datos significativos. Joder, creo que a pesar de esto me lo estoy liando bien aquí. Bien, esta es la otra que quería representar. Lo que ha pasado con la tasa de variación interanual de los ocupados en el turismo. Lo mismo. Vemos cómo ha ido evolucionando la pérdida del empleo en el sector de la industria a lo largo de los últimos años. Siempre España estamos en aquel que peores datos tiene respecto al sector industrial.